se acerca su venida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima, hasta de aún nos queda denunciar pueblo y gente que Jesús está volviendo. Sábado a todos mis hermanos y hermanas que nos escuchan a través de esta cadena, a través de esta iglesia del aire. El Señor Jesús está con nosotros porque Él dijo: donde están 2 o 3 en mi nombre, Él está allí. Podemos tener esa certeza, esa seguridad de su presencia por medio de su Espíritu. Bien, quisiera tener una pequeña palabra de oración para empezar estas 2 fases. La primera, vamos a tener un tiempito para la salud física y después pasamos a la salud espiritual. Amante Padre, gracias te damos por tu amor y misericordia hacia nosotros. Te damos gracias por Jesucristo, nuestro amante y suficiente Salvador. Gracias porque Él es real. Gracias porque Jesús es de carne y hueso y Él está a la diestra tuya intercediendo por nosotros. Gracias porque tú nos amas. Al exponer estos 2 temas, te rogamos, Señor, que estés en medio nuestro, que abras nuestro entendimiento y el Espíritu de Cristo venga a enseñarnos, sea Él, Cristo, en nosotros la esperanza de gloria. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Yo insisto siempre con un tema de salud porque naturalmente cuando meditamos sobre Jesús sabemos que es el agua de vida, es agua viva. El agua, ambas, la espiritual que es Cristo y la física, tienen que ser agua viva. Probablemente el agua, y lo más seguro está comprobado, el agua que tomamos de la pluma no es agua viva, es una agua gruesa, dura, aunque le digan que es potable. Tiene tantos químicos que en realidad, en vez de ayudarnos con el tiempo, nos va a enfermar. Seguramente muchos de ustedes están diciendo: pero pastor, no podemos conseguir agua pura, agua purificada, etcétera. Pero saben, Cristo es tan bondadoso que nos provee todo lo necesario para que consigamos la mejor agua. Y hoy usted la va a tener. Tome nota, consiga un papel, un lápiz y anote. La fórmula es sencilla, no es nada del otro mundo y probablemente todos tienen acceso a los 3 ingredientes que se necesitan para conseguir un agua saludable. Es el agua alcalina. El agua filtrada, que puede tener 3 filtros, el primer filtro para recoger toda la basura, los desechos, el lodo y muchos químicos, pero el filtro de carbón es para ponerla pura y darle el oxígeno, pero todo ese proceso llevó a perderse muchos minerales, de tal manera que ya esa agua que bebemos no es tan saludable. Es la mejor que la misma pluma, grifo, pero la que vamos a darle en esta mañana y que todos van a tener acceso, es la mejor, está comprobada. Y esto ya está avalado científicamente y de tal manera que necesitamos tomar esta agua. Hablo del agua alcalina. ¿Cómo conseguirla? ¿Dónde obtenerla?
usted la va a obtener, no cuesta mucho. Déjeme decirle, el agua no es sustituible por jugos ni por otros líquidos, llámese soda, leche, café, no. El agua es totalmente algo aparte y es algo indispensable. Algunas personas sostienen que los jugos tienen el agua pura, no hay que negar eso, pero no es agua, es jugo. Llámese jugo de piña, jugo de zanahoria, jugo de naranja, de china, cualquier jugo, pero no es agua en esencia, ¿no? Entonces, los jugos no bastan porque el agua allí ya está saturada de elementos y las gaseosas son altamente perjudiciales. ¿Quién lavaría, por ejemplo, su carro o las ventanas de su casa o los utensilios de la cocina con jugos? ¿Verdad que no? Creo que nadie lo haría, usaría el agua. Pues bien, nuestro cuerpo lo que necesita es agua. Y no estoy desestimando, ni degradando, ni poniendo a un lado los jugos naturales. Eso tienen su valor nutritivo, valioso, pero tiene un lugar, digamos, asignado. No es para sustituir la bendita agua que Dios nos regala. De tal manera que esta agua que tomamos del grifo, de la llave, de la pluma, nos llega a enfermar con el tiempo. Aparte de un sinnúmero de enfermedades y la falta de agua liviana, es el agua liviana, la alcalina, que está libre de ácidos. Esa es la que nos va a ayudar a nuestra salud. Y de tal manera que el agua de la pluma del grifo nos causa enfermedades. Es la principal causa de enfermedades cerebrales. Pero el agua alcalina es importante en la digestión, porque el páncreas necesita una gran cantidad de agua que contenga minerales alcalinos, que no tiene el agua que nos da el gobierno, ¿no? Y cuando el cuerpo está deshidratado, eso no es posible con el proceso digestivo y no puede realizarse de forma eficiente. En otras palabras, cuando el cuerpo está deshidratado, la mayoría de las enfermedades, y esto yo lo veo continuamente, y lo he visto a través de mis casi 30 años de práctica médico misionero como naturópata con mis pacientes. Y una de las cosas que al tratarlo, que le incorporo en su tratamiento, es el hacer el hábito de ingerir agua alcalina, agua de calidad. De tal manera que con ese elemento el Señor Cristo le va a ir resolviendo algunos problemas de salud a estos pacientes. De tal manera que no solamente ayuda a la digestión, también ayuda a la artritis, porque la ausencia de minerales a través de los años va causando este problema de inflamación en los huesos, de la temible artrosis. Y hermanos y hermanas, el problema causante es la deshidratación. ¿Y por qué? Aun cuando la gente esté tomando el agua filtrada de botella, tienen problemas de deshidratación, porque no es el agua saludable, no es el agua apropiada. Problemas de lumbago, ¿no? Problemas para las articulaciones vertebrales. Así que faltan minerales, y de eso es que vamos a hablar. Problemas de migraña, ¿no? La migraña también suele deberse a la deshidratación o falta de beber 8 vasos de agua libre de ácidos, ¿no? O sea, los filtros no filtran los ácidos ni detienen el venenoso cloro que le ponen al agua que hay en la pluma o en el grifo. El problema de depresión, la fatiga crónica, el estrés, todo esto está asociado a la deshidratación, ¿no?
podemos llamarlo, digamos, la depresión, que está asociada al estrés social, es decir, el temor, la ansiedad, la inseguridad, los problemas, incluyendo los problemas matrimoniales, los problemas emocionales, los desajustes que los adolescentes experimentan durante esa etapa, está asociada con la deshidratación corporal. Y claro, le echan la causa, el problema, digamos, al desarrollo, que las hormonas aquí, las hormonas allá, pero ya está comprobado que es la falta de buena agua. También la deshidratación crónica es un factor primario causante de la aparición de tumores de mama. Y esto no puede pasarse por alto la relación entre el estrés, pero la deshidratación crónica sujeta a la edad, la secreción persistente de prolactina y la transformación en cáncer del tejido glandular del pecho. De ahí podemos asegurar que la ingesta diaria de agua alcalina sea una medida preventiva del cáncer de mama en las mujeres, así como de cáncer de próstata en los hombres. El problema de la esclerosis múltiple, la hipertensión, etcétera. Pudiera extenderme más, pero el tiempo es corto. El colesterol malo, ese colesterol que va tapando las arterias, ¿no? Bueno, algunos de ustedes podrán decir, pastor, mire, yo soy vegetariana hace 20 años, sí, pero el colesterol, la grasa, todavía están en las arterias. Esa grasa mala que nos comíamos hace 20, 30 años atrás, dependiendo la edad, sume. Si usted tiene 40 años y se hizo a los 20 años vegetariano, de que nació a los 20 años, su mamá me imagino que le servía carnes, quesos, esa grasa que se convierte en colesterol malo. Entonces, ¿cómo erradicarlo si está allí? ¿No? Ese es un error. Nosotros los vegetarianos no nos podemos confiar en que ya somos vegetarianos y que, bueno, ya el cáncer no me va a alcanzar, ciertas enfermedades no me van a aparecer, etcétera. El cambio es excelente, Dios le va a bendecir, pero no le asegura que estas condiciones vayan a aparecerle. ¿Qué necesita hacer? Eliminar todo ese veneno, todos esos desechos, todas esas toxinas y el problema de la deshidratación, y entonces va a recuperar su salud. El sobrepeso también está asociado con todo. El sobrepeso es un problema muy serio que ha agarrado prácticamente a la población mundial. Y entonces, si utilizamos básicamente esta agua, vamos a bajar ese sobrepeso. El asma, las alergias, la diabetes está asociada con la deshidratación, ¿no? La falta de agua en otras patologías, como el insomnio, el desmayo, problemas de sexualidad, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a hablar los beneficios rápidamente que produce el agua alcalina. Ya hablamos de que se superan estas enfermedades con la bendición de Cristo Jesús, pero también mejora la digestión de los alimentos, evita las fermentaciones provocadas por una mala nutrición y malas combinaciones, pero eso no justifica que porque usted va a beber el agua alcalina, ahora va a continuar haciendo malas combinaciones. Eso hay que corregirlo y ese es otro tema. Resuelve casos de diarreas crónicas, mejora los estados de hiperacidez del estómago que pueden ocasionar úlceras gastroduodenales. También combate la acidez orgánica provocada por las dietas excesivamente ricas en carnes y productos elaborados, no naturales. Y favorece la alimentación de las células y la eliminación de los productos resultantes. Pero mire, yo tengo, por decirlo así, más de 300 beneficios que le da esta agua al cuerpo. Más. Pero no puedo tomar el tiempo del tema espiritual para hablar de esos 300 beneficios. De tal manera que entonces vamos a la solución de estos problemas. Tome nota. ¿Cómo convertir esa agua
sea del grifo, pero si puede filtrarla, mejor. Si usted vive en un lugar donde, vaya, le es imposible conseguir un filtro, usted tome esa agua, elévala al brazo, ambos brazos, elévelo, un brazo arriba donde tiene el agua y el otro brazo donde tiene la otra jarra. Dos jarras, una con agua y la otra vacía. Y donde tiene el agua va a extender ese brazo y va a ir derramando esa agua en la otra jarra vacía. La vacía está abajo y la de agua está arriba, en el otro brazo. Y la va pasando poco a poco, y esa agua, de esa manera, usted lo repite 3 veces, de un brazo a otro, 3 veces, y usted ha filtrado esa agua. Básicamente es un agua saludable, pero para obtener el agua alcalina necesitamos 3 ingredientes. Después que usted ha hecho ese proceso, porque no tiene filtro, si tiene filtro no tiene que hacerlo. Anote los 3 ingredientes. Primero, una jarra de agua limpia. Esa jarra debe ser de vidrio, no plástico, vidrio, y debe tener su tapa. O taparla al final, si no tiene una tapa, tápela con un buen trapo limpio. Y un limón orgánico, o un limón. Y una cucharadita sopera es al ras, una cucharadita de sal del Himalaya. Sal del Himalaya. Esta sal es una sal rosada. Para los que viven en Estados Unidos y Europa, en las tiendas de productos naturales, usted las puede conseguir allí. Inclusive ya en algunos supermercados, ya hay en Estados Unidos y en Europa una sección de alimentos y productos saludables. Así que usted la puede obtener, y para los que compran por vía online, la puede mandar a obtener por Amazon o por vitacos.com, amazon.com, vitacos.com, y allí usted la consigue. ¿Cuál es el procedimiento? Primero, llenar la jarra de agua y posteriormente agregarle limón cortado en 8 trozos. Córtele las extremidades, ¿sí? Y lo corta en 8 trozos. Esos 8 trozos se lo agrega a esa agua. Finalmente le agrega la cucharadita de sal Himalaya. No la mezcle, no necesita revolver esa agua al ponerle la sal de Himalaya. Déjela allí, ella misma va a absorber esa sal y se reserva bien tapada durante 12 horas a temperatura. ¿Qué les quiero decir? Si usted es una persona que se levanta a las 4 de la mañana, a las 4 de la tarde usted ya tiene que tener esa agua lista y dejarla tapada, para que a las 4 de la mañana, hay 12 horas, usted al levantarse se tome 2 vasos o 3 vasos de esta agua. Naturalmente que si hay más miembros en la familia, está usted, la esposa, el esposo, están los niños, etcétera, etcétera. Tómelos en cuenta y haga esa cantidad de agua. Cuando ellos se levanten, a la hora que se levanten, inmediatamente se toman ese vaso de agua. Recuerde que a los niños son, dependiendo, digamos, de 4 a 6 onzas de agua, y le puede dar 2 vasitos, o sea, 12 onzas o 8 onzas de esa agua. Ya los adolescentes pueden tomarse también 2 vasos de agua de 8 onzas, y los adultos pues 3 vasos. Eso es en la mañana, en ayuna, levantarse. No necesita cepillarse la boca. ¿Por qué? Nosotros los vegetarianos nos acusan de que tenemos deficiencias del complejo B. Y le voy a decir que Dios es tan maravilloso, porque Él sabía lo tramposo que era el diablo, y que a finales de los días iban a estar diciendo esto los científicos, que nosotros los vegetarianos tenemos deficiencia de vitamina B. Bueno, déjeme decirle que si nosotros al levantarnos no nos cepillamos la boca, nos tomamos esa agua,
el intestino va a hacer el proceso de producir el complejo B. Y ningún vegetariano va a tener deficiencia de complejo B. No tomen los suplementos de complejo B, no los tomen, no es necesario, el cuerpo lo produce. Dios es maravilloso, porque sabía lo tramposo que es el enemigo, y que nos iba a querer enredar al pueblo de Dios, pero Dios se le adelantó. Y esta información está corroborada científicamente. Dios, a través del intestino, cuando nos tomamos el agua en esa forma, produce el complejo B. Así que esto quiero dejarles, es la cápsula de salud. Si usted no recuerda los ingredientes y el procedimiento, vuelva a escuchar el tema y entonces ahí lo vuelve a anotar. Muy bien, que el Señor nos bendiga, y a partir de mañana o cuando usted obtenga los ingredientes, comience a tomar esta agua alcalina. Ahora, para los que están solos, son 2 personas, a veces le puede quedar como de sobra, después de haberse tomado el agua, en la jarra le queda quizás una cantidad. Termine de tomársela y los restantes vasos de agua que le quedan para tomar durante el día, ¿qué va a hacer? Excelente. Toma el agua, sea de la pluma o si usted la hizo porque no tiene filtro, el agua filtrada, y en su vaso de agua, en el día restante, le va a echar medio limón, el jugo de medio limón. 2 a 3 vasos es suficiente por el resto del día. Lo que le falta, entonces toma el agua normal. Que el Señor nos ayude para que, como Él lo promete allí y dice, amado, yo deseo que tengas salud. Ese es el plan de Cristo. Si tenemos a Cristo, no podemos andar como la gente del mundo, ahí con cara de enfermos. Como que tenemos cara de, perdonen hermano, va a sonar fuerte, pero hay miembros del cuerpo de Cristo que dan su cuerpo testifica negativamente de Cristo. Tienen caras de enfermos. No podemos andar con rostros enfermos en la calle. La gente tiene que vernos como los rostros de estos hebreos en la corte babilónica, que se veían 10 veces mejores que la gente pagana de Babilonia. Y usted y yo, ese es el plan de Cristo, que seamos luz en todo el sentido de la palabra. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga. Vayamos al tema. Hoy quiero compartirle el tema el mensaje de esta mañana se titula las 2 grandes acciones, y encontramos el texto clave en 1 de Juan 1:9. 1 de Juan 1:9. Lo conocemos y dice así: si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En otras versiones dicen de todo mal, de toda iniquidad, de todo aquello que afea nuestro carácter, que debe ser el carácter de Cristo. Dijo un cristiano en el siglo IV: no es necesario que haya testigo alguno de vuestra confesión. Reconoced vuestras iniquidades y que Dios solo, sin que nadie lo sepa, oiga vuestra confesión. La confesión es exclusivamente privada del corazón, de la mente del creyente, con Dios Padre y teniendo a Jesús como mediador, como sumo sacerdote. ¿Y por qué traer este tema, mis amados hermanos? Porque estamos viviendo el periodo de la expiación, donde necesitamos estar constantemente permitiéndole a Cristo que nos examine cada rincón de nuestro corazón para ver, como decía el salmista, si en nosotros hay camino de pecado, hay camino de perversión. Esa es la razón.
Y esto no se predica hoy en día. No se oye. Pareciera que todos estamos listos para ir al cielo, incluyendo al mundo entero. Y esto no puede ser, esto es falso. Es solo un grupo de redimidos. El que descendió justificado. Encontramos allá en Lucas capítulo 18, versículo 9 al 14. Dice allí la palabra de Dios. Para algunos que se tenían por justos y menospreciaban a los demás, les contó esta parábola. Había necesidad, y creo que hay necesidad, porque dice que él, Jesús, expresó esta parábola porque algunos se tenían por justos y menospreciaban a los demás. ¿Será esta nuestra condición? ¿Nos creemos mejores que los demás? ¿Nos creemos mejores que los corporativos? ¿Nos creemos mejores que los católicos? ¿Nos creemos mejores que los evangélicos? O del vecino que vive a nuestro lado. Ese es un impío, un pagano. Son expresiones que muchas veces botamos en nuestra boca. Y necesitamos repasar esto que Jesús nos dejó, nuestro gran maestro Jesús. 2 hombres subieron al templo a orar, uno fariseo, el otro publicano. El fariseo oraba de pie consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias que no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este miserable publicano. Esto lo agregué yo, lo de miserable, porque es que hay que poner esto bien gráfico. Este publicano. Ayuno 2 veces a la semana y doy el diezmo de todo lo que gano. Pero el publicano, quedando lejos, ni quería alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba su pecho diciendo: Dios, ten misericordia de mí, que soy pecador. Verso 14. Jesús dijo: os digo que este miserable publicano, y agrego yo la palabra miserable, descendió a su casa justificado, perdonado, declarado justo, pero el otro no, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido, pero quien lo enaltece es el Padre. 2 cosas vamos a ver: el acto del hombre, del ser humano, de usted y de mí, del creyente, es confesar. El acto de Dios es perdonar. Si confesamos nuestros pecados, dice la palabra de Dios, ahí encontramos una confusión condicional. Sí. Mientras usted y yo no confesemos al Padre por medio de Cristo nuestro pecado, nuestras actitudes egoístas, envidiosas, malsanas, sí es una confusión condicional. Si no hay confesión, no puede haber perdón. Así que tengamos presente esa conjunción condicional. Sí. Ese sí es decisivo y espontáneo. Es un sí abierto y sincero. Es un sí de parte de un Padre amante que espera por usted y por mí. Una acción operada por su Espíritu, por Cristo. La siguiente parte del texto dice: confesamos nuestro pecado. Homologeo está en presente, está en un activo. Si confesamos, viene de homologen. Se encuentra 26 veces en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Mateo 10:32, Lucas 12:8, Mateo 3:6, Marcos 1:5, Hechos 19:18 y Santiago 5:16. Ese término, confesamos, lo encontramos 26 veces en el Nuevo Testamento.
Literalmente en inglés, to speak the same thing. Literalmente en castellano, hablar lo mismo. Viene de homologeo, confesar, asentir, acortar, convenir. Entre otros significa confesar, declarar, admitir. El problema de nosotros es admitir nuestros pecados, nuestra culpa. Confesar o declarar. Hay que reconocer que este verbo tiene varios sentidos. Primero, declarar lo que uno cree o sabe. Por ejemplo, creemos en la existencia y la autoridad de Dios. Otro ejemplo, declarar su estado de condición. Por ejemplo, somos pecadores. ¿Cuántas veces oramos al Señor? Señor, yo soy pecador. Eso está bien. Pero no se quede allí. No me quede yo allí con decirle al Señor que soy pecador. Reconocer que soy pecador, pero hay algo más. Tercero, declarar directamente nuestros pensamientos, motivos y actos malos. Este es el sentido que quiero resaltar. Definamos entonces, declaración al confesar de los pecados que uno ha cometido. La confesión, que es la efusión de lo más íntimo del alma, Camino a Cristo, página 37, llegará hasta el corazón de infinita piedad. Y Rey L. Smith dijo, el silencio no siempre es de oro, a veces es una confesión. Confesar es el reconocimiento de nuestros actos malos y nuestra exteriorización de ellos a Dios. Es a Dios, no a ningún ser humano. Esto es algo íntimo, algo muy personal. Ahí desaparece todo el mundo. Ahí nadie puede entrar. Nadie. Ni el esposo, ni la esposa, ni los padres, nadie. Ni autoridad alguna. Es una relación de uno con Dios Padre, por medio de su Hijo Jesucristo. Noten que Juan no dice si aceptamos nuestros pecados, si los reconocemos. Eso no está diciendo Juan. La confesión incluye, además del reconocimiento, la exteriorización de los mismos. El apóstol Juan nos dice de la confesión de nuestra condición. No está diciendo confesar que somos pecadores, sino de nuestros actos. Y, por ejemplo, existen algunos rasgos o distintivos de la confesión. ¿Cómo debe ser la confesión? En Salmo 34:18 dice, de corazón, abro paréntesis, espontánea, cierro paréntesis. Debe ser espontánea y voluntaria, porque Cristo ha operado el arrepentimiento, nos llevó a ver nuestro pecado, el haber ofendido a alguien con palabras, el haber herido a alguien con palabras o con una mirada, un gesto, o haberle mostrado la mano a alguien. Es eso, del corazón. Y la verdadera confesión, Camino a Cristo, página 37, es siempre de un carácter específico y declara pecados particulares. No podemos ir a Dios Padre, estamos confesando y dándole vuelta ahí, ¿no? Como en la urbe, en la órbita espacial, dando vuelta. No. Ser claro, ser directo. Señor, perdóname, porque fui muy duro con mi esposa. Señor, no debía hablarle en ese tono, Señor. Fui muy áspero. Debo ser más delicado con ella, Señor.
Perdóname, Señor. Pecados específicos. Señor, perdóname porque le tiré una grosería a esa persona que me atendió en la tienda, en el almacén, en el restaurante, donde estemos. Perdona. No darnos por sentado de que Dios nos perdonó. ¿Saben? Uno de los serios problemas cuando yo fui pastor corporativo que veía en la iglesia, los hermanos se ofenden, se hieren, y al sábado siguiente usted lo ve adorando juntos. Usted dirá, pero bueno, a lo mejor se arreglaron. No. Yo tuve una secretaria de iglesia, no voy a decir en qué parte del mundo. Yo tuve una secretaria de iglesia cuando teníamos juntas. Ella levantaba su mano, pedía la palabra, la reconocía, ella se levantaba y se dirigía a mí primero y después a los miembros de la junta. Decía, pastor, perdóneme, miembros, perdóneme por lo que le voy a decir a este hermano o a esta hermana. Y eso eran ofensas y ofensas y ofensas. Y pasaba tiempo y nunca esta secretaria se fue a arreglar con la persona que ofendió. Y hay miembros que piden perdón primero y después ofenden. O sea, esa es una teología del diablo, no es la de Dios. Porque primero Cristo nos enseña a no ofender. Ojalá tengamos la razón, no ofender, no herir. Ese es el ejemplo que Cristo nos dejó. Y después entonces, primero es arreglarnos con la persona, eso lo vamos a ver dentro de un ratito, y después nos arreglamos con el Señor. Pero muchos creyentes lo hacen al revés. Se arreglan con el Señor y dan por sentado, porque el hermano o la hermana, cuando lo mira, lo saludan lo más normal y todo, porque probablemente ese hermano, esa hermana está viviendo la vida de Cristo y por eso lo hace. Hay otros que no lo hacen, que se mantienen, se distancian. Pero este sí, y entonces esta que ofendió, como vio que el hermano le respondió bien y la saludó bien, ya, ella cree que el mal que ella hizo ya está arreglado. Y déjeme decirle que si el Espíritu Santo, Cristo, nos muestra y no nos arreglamos como Él quiere, aquí nos quedamos con el diablo y nos quemamos, de seguro, porque no es la forma. Pensar que, el hermano como que olvidó, y esa es una conducta que anida no solamente en los templos, en muchos lugares, porque la verdadera confesión es siempre de un carácter específico y declara pecados particulares. Toda confesión debe hacerse definida y al punto, sin rodeo, sin tanta vuelta que darle, reconociendo los mismos pecados de que seamos culpables. Y eso lo puede encontrar en Camino a Cristo, página 37. Veamos el caso del rey David, cuando el profeta lo confrontó y le dijo, ese eres tú. Y él se vio a sí mismo cometiendo el crimen, cometiendo el doble pecado. Y él fue específico con Dios. Él le declaró su pecado a Dios, sus dos pecados. ¿Cuándo confesar? Esto es bien importante. En Hebreos 3:7 y Mateo 11:28 lo dice claramente. Hoy mismo. Conocí una pareja y me decía, el esposo,
Yo amo tanto a mi esposa que la amo, que la acepto tal como es. Pero la esposa era peleona, peleaba. Pero al final del día le pedía perdón. Y un día este hermano se le escapa y le dice: oiga, ¿hasta cuándo va a estar pidiendo perdón? Porque era que todos los días peleaba. Todos los días peleaba y todos los días confesaba, ¿no? Bueno, hasta que un día esta hermana, ella cuenta, que se arrodilló, luchó con Cristo y la pelea cesó. Al cesar la pelea no había que confesar, ¿no? Si confesamos, Él es fiel y justo, tenemos que abandonar para que el perdón venga. ¿Cuándo confesar? Hoy. No lo deje otra cosa típica. Ya no se estila en los templos corporativos, pero yo recuerdo de muchacho que cuando los hermanos se estaba acercando la Santa Cena, se buscaban por ahí, y cuando usted los veía en los pasillos de dos en dos, hablando y todo, uno como que sospechaba que estaban arreglando sus cuentas, tenían diferencias, porque ya el siguiente sábado venía la Santa Cena. Mire usted sabe que si estos hermanos se hubieran muerto antes de eso, se hubieran perdido. Porque la confesión, el arreglar es hoy, no esperar la Santa Cena, no esperar cuando yo vaya a predicar, es hoy. Hoy tenemos que ir a arreglar con ese hermano, esa hermana. Hoy tenemos que arreglar con nuestra esposa, nuestro esposo, con el tío, la tía, nuestros hermanos, hermanas, el vecino, con quien estemos hoy. Y después confesar hoy al Padre. En Mensaje Selecto, tomo 1, muchos piensan que deben esperar un impulso especial a fin de que puedan ir a Cristo, pero solo es necesario acudir con sinceridad de propósito, decidiendo aceptar los ofrecimientos de misericordia y gracia que nos han sido extendidos. No tenemos que esperar ocasiones, ceremonias religiosas para ir a arreglar con el vecino, con el hermano, con quien sea. Y hay provisión. 1 Juan 2:1. Hay provisión para el creyente que peca. Porque aquí dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si alguno hubiera pecado, abogado tenemos ante el Padre, a Jesucristo el justo. Verso 2 me gusta. Él, ¿quién? Cristo. No es otro ser, es Cristo. Es la expiación por nuestros pecados. Y por ende la relación está allí bien. Usted lo puede leer en toda la palabra de Dios. Padre e Hijo. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Tal vez cometamos errores y agraviemos el Espíritu de Cristo, pero cuando nos arrepentimos y acudimos a Él con corazón contrito, Cristo no nos desecha. Cristo no nos desecha. Joya de los Testimonios, tomo 2, página 91. Alabado sea el nombre de Cristo. El arrepentimiento antecede a la confesión. Hechos 2:38 y Hechos 3:19. Arrepentíos, dice, para que vuestros pecados sean borrados. Ahora, el arrepentimiento comprende tristeza por el pecado y abandono del mismo. Esto es importante. No hay licencia para pecar. No es el tipo de teología que están enseñando en la corporación, ni hablar en el catolicismo y en el mundo evangélico, ¿no? Que vamos a seguir pecando hasta la venida de Cristo. Pues déjeme decirle que es una aberración, primero teológica, y una aberración del plan de la salvación. El pecado hay que vencerlo antes del cierre de tiempo de gracia. Y va a haber un periodo para demostrar, Dios el Padre va a demostrarle al universo
que un grupo de fieles, seguidores de Cristo, que amaron a Cristo más que a sus propias vidas, pueden vivir sin mediador, sin intercesor. Vivir una vida sin pecado, guardando los mandamientos de Dios. Este es otro tema. Así que comprende tristeza por el pecado y abandono del mismo. O sea, si esta hermana era muy peleona y todos los días era confesar, allí había una situación de ella, una situación espiritual, pero ella la entendió, la comprendió y Cristo le dio la victoria. Nunca más volvió a pelear con el esposo. Es abandonar el pecado, repudiar, odiar el pecado, odiar aquello que me llevó a ofender a Dios y a ofender a mi prójimo. La acción de confesar lleva al pecador a la acción de abandonar o renunciar los actos confesados. Cristo, en tu nombre, dame la victoria sobre este pecado. Dame la victoria sobre la lengua. Santifícala, Señor. Hablo mal de los demás. Ando criticando a medio mundo. Quita el pecado de creerme mejor o superior que los demás. Quítame el pecado de la autosuficiencia. Y así son confesiones específicas. Señor, esto está minando mi fe. Y usted va a Cristo. Y Cristo va a dar la victoria. Pero asegúrese de que Cristo mora en usted. De que usted y yo tenemos la mente de Cristo. Y Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Cristo en nosotros vencemos. Porque Cristo en nosotros nos lleva a vencer. Y Cristo hace las peleas sobre la tentación, las pruebas, las dificultades. Es Cristo. Es como aquel niño que está confiado en su padre, en su madre. Ese niño está confiado que la leche va a aparecer, que la comida va a aparecer. Él no le preocupa eso. Usted y yo no tenemos que estar preocupados, hoy pecaré o no pecaré, hoy no, nada de eso. Porque Cristo en nosotros, no otro ser, Cristo, la Biblia está llena de textos donde dice que Cristo en vosotros. El acto de Dios, 2, el perdonar. Él es fiel y justo, la segunda parte de 1 Juan 1:9. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Quién? Él. Se refiere a Dios Padre, ya que Él es el sujeto principal de los versículos 5 al 10 de 1 Juan 1. Dios Padre es quien perdona. Mateo 6, 9, 12. Lucas 23, 34. El perdón se presenta como algo que el Padre otorga en base a los méritos de Cristo, a los méritos de su Hijo, a la justicia de su Hijo. No a la nuestra. Tenemos que ir a través de Cristo. Cristo nuestra justicia. Presentarnos ante el Padre por medio de Cristo. Él es fiel. El Padre es fiel porque ha prometido perdonar a quien se arrepiente y confiesa sus pecados. Isaías 1:18. La invitación es tierna. Venid a mí y estemos a cuenta. Si vuestros pecados, ven, arréglate conmigo. Es con Dios Padre a través de Cristo que arreglamos nuestra condición de pecado. Nos invita a apartarnos del pecado, Ezequiel 18:21. Si no nos apartamos mientras no nos hayamos apartado, no hay perdón. Esa es otra teología aberrante. Solamente con la confesión, pero al día siguiente volvemos. 2 días después volvemos al pecado. ¿No?
es abandono. Y el único que nos va a poner odio, asco, a nivel de vomitar el pecado, es Cristo. Pensemos en un padre que siempre se entristece por el pecado, en la mano de un padre que está todavía extendida, en la voz de un padre que dice, claramente, lo dice allá en Isaías, vamos a leerlo, Isaías 27:5, a no ser que se refugien en mí y hagan conmigo paz. Sí, hagan conmigo paz. Isaías 27:5. Él nos está invitando a través de su Hijo ponernos en paz con Él. El anhelo de nuestro Padre amante es que vivamos, no que muramos. Yo no quiero la muerte del impío, dice el Padre Celestial. Yo quiero que Él viva, pero para vivir el pecado, muerto al pecado, pero vivo para Dios. Y en 1 Tesalonicenses 5:24, la fidelidad de Dios es su promesa de perdón. Está garantizada en el ministerio mediador, intercesor de Cristo Jesús. Gloria al Padre, gloria al Hijo. Nos dice allí que aparte Él es fiel, es justo. Dikaíos, justo. Es un adjetivo en griego que aparece 78 veces en el Nuevo Testamento. Dios Padre es justo. Dios solamente es justo. Isaías 45:21. Dios. ¿Por qué? Porque es nuestro Creador, Génesis 1:1. Porque es nuestro sustentador, Santiago 1:17. Porque es nuestro Salvador, Isaías 45:22. Con seguridad, el Padre nos perdona si vamos a Él. Porque castigará al impío, pero perdonará al penitente, mis amados hermanos. Salmos 1:6. Porque se compadece de los que le aman y le temen. Salmo 103:13. Porque se goza cuando nos arrepentimos y confesamos nuestros pecados. Ahí lo tenemos en esa figura de Lucas 15:7. Y dice que no solamente es fiel y justo, dice que para perdonar nuestros pecados. Miqueas dijo de Dios, ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado? ¿Saben, mis amados hermanos? Nadie en el pueblo de Dios está autorizado para señalarle la vida pasada a algún creyente. Nadie. Llámese ministro, llámese como se quiera llamar. Nadie. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Aquel pasado no existe. Cristo lo sepultó muy profundo del mar. Llevó nuestros pecados. Para definir qué es perdón, repasemos qué es pecado. La mejor definición es transgresión de la ley. Y eso es pecado. Eso es pecado. No es error, como están enseñando los teólogos corporativos liberales, con una teología degenerada, aberrante. El pecado, según la palabra de Dios, 1 Juan 3:4, es transgresión de la santa ley de Dios. Cuando violamos el sábado, cuando deshonramos a nuestros padres, ¿cómo podemos deshonrar a nuestros padres cuando no le obedecemos?
papá, pero, ay, papá, yo no. Obedecer a nuestros padres en el Señor, siempre y cuando papá o mamá no nos manden a hacer algo que va contra el Señor. Si es contra el Señor, párese firme. No importa la edad que usted tenga, sea 7 años, 5 años, 9 años, la edad que usted tenga. Papá o mamá lo mandan a hacer algo, a mentir. Dile ahí que no estoy. Eso es una mentira. Usted no mienta. Pero si es en el Señor que no viola la ley de Dios, no va en contra de la palabra de Dios y del espíritu de profecía, tenemos que honrar a nuestros padres. Pero honrarlos más, lleva más a cierta edad ya de adultos que obedecerlos. Y aún de adultos, obedecer a nuestros padres. Vuelvo y repito, que sea en el Señor. ¿Cómo honramos a nuestros padres? ¿Cuidamos de ellos? ¿Estamos pendientes de ellos? ¿Le damos el cariño, el amor, la atención que ya a su edad ya son ancianos? ¿O para usted es más fácil meterlo en un asilo de ancianos? Y como usted paga eso, según usted está honrando a su padre. Ah, pastor, pero yo no tengo tiempo. Yo no tengo tiempo. El tiempo lo da Dios. Estamos pendientes de nuestros padres. ¿Cuándo fue la última vez que visitaste a tus padres? ¿Cuándo fue la última vez que le diste un abrazo a tu mamá o a tu papá? ¿Albergamos ídolos en nuestros corazones? ¿Pecado tratar mal al hermano o a la hermana? ¿Hablar mal contra Dios? ¿Saber hacer lo bueno y no hacerlo? Es bueno el que nos reconciliemos con el hermano, pero el no hacerlo, estamos pecando. Mateo 5, 23 y 24. Es bueno, y lo sabemos, que abandonemos la práctica de estar juzgando. Ese es un terrible pecado. A veces en los grupos, cuando van al privado, se habla mal de tal hermano, de tal hermana. No lo conocemos. Pero el no abandonar dicha práctica, pecamos. Mateo 7, 1 al 5 y Romanos 2, 1, 21 y 23. Es bueno, y lo sabemos, que no debemos pagar a nadie mal por mal, pero al hacerlo, pecamos. Romanos 12, 17. Es bueno, y lo sabemos, que no debemos murmurar contra Dios y contra los que nos están dirigiendo en el temor de Dios. Porque sí hay hombres y mujeres temerosos de Dios. Y cuando ellos nos dirigen, aún por medio de estos medios, debemos escucharlos y respetarlos. Estamos hablando de la hermana Brenda, el hermano Fernando, la hermana Sonia, la hermana Estelita, el hermano Miguel. Ellos ameritan un respeto. Y cuando yo oigo en los grupos que denigran a los dirigentes, este hermano está en serios problemas delante de Dios. Porque la actitud que usted trae en contra de los dirigentes de la corporación, usted la está acuñando a estos dirigentes de Dios, que han aceptado la verdad presente y se han separado de un cuerpo que ya no es cuerpo de Cristo. Y denigramos a los dirigentes diciendo: yo no reconozco a nadie, reconozco solamente a Cristo. Pues mire, entonces usted tiene una parte de la Biblia y la otra usted la ha tirado a la basura.
porque sí se habla de los dirigentes, fieles y temerosos de Dios. Ellos merecen el respeto porque nos dirigen. Quizás hablamos del jefe en el trabajo. Es bueno y sabemos que no debemos frecuentar compañías mundanas, porque las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, pero el conversar con esas compañías, pecamos, sea con su vecino. Si usted no va a hablarle de la palabra de Dios, no hable de política y de los dirigentes del país, nos ensuciamos la mente. Ya nosotros estamos desconectados de este mundo. Y Cristo nos está preparando para la traslación. Ya este mundo no es nuestro. No pertenecemos a Él. Somos ciudadanos del reino de Cristo Jesús. Es bueno y lo sabemos que como hijos de Dios debemos obedecer a nuestros padres en todo, en el Señor. Pero el no obedecerlo, pecamos. Colosenses 3:20. Es bueno y lo sabemos que Cristo mismo nos ordena leer, estudiar e investigar diariamente las Sagradas Escrituras, y el no hacerlo, pecamos. Entonces algunos tenemos la actitud de molestarnos o enojarnos con el que es trinitario, y el que no es trinitario con el que es trinitario, y el que es trinitario contra el que no es trinitario. Y esa es la actitud de Cristo. Si usted no está seguro de su doctrina o de una doctrina, vaya a Cristo. Él le va a enseñar cuál es la verdad. Si usted tiene confusión, usted no puede aceptar todo de una vez si usted no ha investigado. Yo recuerdo cuando estaba todo este asunto de la ordenación de la mujer y todo en la corporación, recuerdo que en un lugar donde atendí como pastor, los hermanos me preguntaban y mi respuesta era: si no he investigado, no opino. Yo no he investigado, hermanos, yo no puedo opinar. Pero pastor, usted no ha escuchado qué dicen los líderes. Es que yo no voy a dar opinión de otros. Yo tengo que dar el parecer de lo que dice Dios, no de lo que dicen otros. Usted tiene que investigar bajo el temor de Dios. Dios no lo va a mantener en el error. Pero si usted está aferrado a su doctrina simplemente porque salió de la corporación y salió con las 28 doctrinas, incluyendo la Trinidad, bajo el hombro, y eso es lo que le enseñaron, y a mí nadie me viene a echar cuento porque yo estudié en los seminarios todo eso, pero siempre había algo referente a ese tema que no cuajaba en mi mente. Y es cuando salgo entonces, comienzo a investigar por mi propia cuenta. Si usted no está convencido sobre los grupos de sostén propio, los ministerios de sostén propio, porque allá le dijeron que esos son disidentes, divisionistas, lo que sea, usted investigue, vaya a la fuente, a la palabra de Dios, y vaya al espíritu de profecía. Y déjeme decirle, el creyente que está en contra de los ministerios de sostén propio ha tirado una gran verdad, porque Cristo, Jesús, es el modelo perfecto de los ministerios de sostén propio. El ministerio de Jesús fue de sostén propio. Los levitas no le daban de los diezmos para él sostenerse, y él tenía derecho, porque él era sacerdote. Él era de linaje sacerdotal, no era levita, no era per se de lo que lo esperaban los hombres, pero él era sacerdote. Él tenía derecho de depender de que lo sostuvieran del templo del diezmo, pero a él no lo reconocieron.
no reconocieron su ministerio de sostén propio. Entonces, si muchos de nosotros tenemos problemas en nuestra mente con aceptar los ministerios de sostén propio, entonces vaya donde Jesús, vaya al modelo que Él nos dejó, vaya a la fuente del espíritu de profecía, y no mire estos ministerios como disidentes. Es parte de la iglesia de Cristo. Es bueno, y lo sabemos, que debemos orar 3 veces al día y constantemente, y no lo hacemos, pecamos. Todo lo que no es de fe es pecado. Romanos 14:23. Mas el justo vivirá por la fe. Usted y yo no dependemos de un salario quincenal o mensual. Usted y yo no dependemos de tener una buena cuenta inflada en un banco. Usted y yo vivimos el día a día. Hoy dice Jesús, hoy es el día que tenemos que vivir con Cristo y depender de Él. El creyente vive por fe, en la parte espiritual, pero en todas las partes, física, mental y espiritual. Cuando dejamos de confiar en los méritos de Cristo, en su justicia, y confiamos en nosotros mismos, nuestra fe corre peligro. Cuando dejamos de proclamar el Evangelio a otros, nuestra fe ha muerto. Cuando no le testificamos a otros que Cristo viene pronto. Cuando negamos a Cristo en palabras y acciones, esto no es de fe y pecamos, Mateo 10:33. Cuando negamos la eficacia de la piedad, esto no es de fe y pecamos. Segunda de Timoteo 3:5. Ahora que tenemos el concepto claro de lo que es pecado, aclaremos el concepto de perdón. Perdón o perdonar, gloriosa manifestación de la misericordia de Dios que Dios tiene para con los pecadores. Esta es una definición de un diccionario de la Santa Biblia. También significa cancelar una deuda, quitar la barrera, erradicar el pecado, olvido del pecado y olvido también del precio y olvido por aquello que ha ofendido a Dios. Esto es lo que define lo que es perdonar. Solo por medio de la fe en la purificadora sangre de Jesucristo hay perdón de pecados, mis amados hermanos. Y gloria a Dios, porque no son por nuestras obras. Y si alguien ve alguna obra buena en nosotros, no es nuestra, es de Cristo, no se quede con ella. Es Cristo. Por medio de los méritos de su sangre y por la obediencia a la santa ley de Dios, pueden tener el favor de Dios Padre. En cierta ocasión le preguntaron a la hermana White, ¿qué es la justificación por la fe? O mejor dicho, ¿qué es el perdón de pecados por la fe? Y ella respondió, es la obra de Dios que abate en el polvo la gloria del hombre y hace por el hombre lo que él no tiene la capacidad de hacer por sí mismo. Testimonios para Ministros, página 456. Primera de Juan 1:7, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Alabado sea el nombre de nuestro Padre Celestial y de Cristo. Obtenemos el perdón de nuestros pecados por su sangre, por más nada. La limpieza de nuestra alma, del pecado, malos pensamientos, es por medio de la sangre de Cristo. Si usted y yo estamos luchando con malos pensamientos, malos sueños, acuda a Cristo, acuda al Padre y pídale que Cristo le limpie, le lave esa mente con la sangre de Cristo. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Sin derramamiento de sangre, de la sangre de Cristo, no hay perdón de pecados. ¿Ven que no habla de otro ser? Otro ser no nos puede lavar con sangre, solamente es la sangre de Cristo. El sello del pecado en el alma puede ser raído solamente por la sangre de Cristo Jesús. El toque de Jesús imparte salvación.
Repito, el sello del pecado en el alma puede ser raído solamente por la sangre del sacrificio expiatorio de Cristo Jesús. El sello del pecado. Mensaje Selecto, tomo 1, página 436. El anhelo de nuestro Padre Celestial, mis amados hermanos y hermanas, es que experimentemos hoy, en este momento, el perdón que nos ofrece al aceptar la sangre de Cristo. Y la última parte del versículo de 1 Juan 1:9, y limpiarnos de toda maldad. Limpiarnos de toda maldad. Nos perdona, pero nos limpia. No se come el cuento de esa teología de hoy en día que están enseñando los teólogos de la corporación. Porque si usted la acepta, usted tira todo este aspecto bíblico a la basura. Y usted tendrá sus consecuencias. Dice allí limpiarnos de toda maldad. Necesitamos no solo el perdón de nuestros pecados, sino también la limpieza. Y la sangre de Cristo es suficiente para ambas cosas, para perdonarnos y limpiarnos. Así que si usted y yo estamos luchando con un pecado allí que por años estamos arraigados, tenemos la clave, la sangre de Cristo es suficiente. El verbo limpiar, catarizo, se usa 12 veces en los evangelios, en referencia a la limpieza de la lepra. Y se usa también en el sentido de purificación, o sea, una limpieza radical. Ah, mis amados hermanos, la limpieza de Cristo no es superficial. Esto va a causar dolor, pero después del dolor viene la felicidad del gozo. Porque debe haber lágrimas de que ese pecado crucificó al Hijo de Dios, de que ese pecado ofendió al Padre. El pecado hace terribles estragos. El cuerpo del pecador ofrece un aspecto horrible. La imagen de Dios es casi totalmente anulada o borrada. Pero cuando acudimos a Cristo, Él nos dice: quiero ser limpio, y coloca su sangre sobre nuestras almas para realizarse inmediatamente una transformación en nosotros, un cambio de naturaleza. Y el toque de Jesús imparte un poder vivificador. Su presencia en este momento tiene poder para sanar al pecador. Alabado sea su nombre. Cristo dijo: todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, esto haré. Yo creo esto. ¿Usted cree esto? Esto no es para cosas materiales. Tiene su lugar. Pero esto tiene que ver más una implicación espiritual. Todo lo que pidiereis, si pedimos perdón y le pedimos que nos dé esa convicción de abandonar ese pecado, todo eso lo va a dar Cristo. Si lo pedimos al Padre en el nombre de Cristo, Él lo hará. Que Cristo venga a morar en nuestros corazones. Lo que nos urge pedirle al Padre es liberación del pecado, liberación de nuestros prejuicios doctrinales, porque traemos toda esa basura que adquirimos en la corporación. Tenemos muchas barreras, muchos prejuicios, y nos creemos tener toda la verdad. Él quiere limpiarnos del pecado, hacernos hijos suyos y habilitarnos para vivir una vida santa en Jesús. Recordemos, hermanos, Dios Padre está dispuesto a perdonar hoy, en este momento, al confesar nuestros pecados y maldades, nuestras intenciones, nuestras malas intenciones, nuestros malos deseos. Tenemos que confesar las intenciones también. Usted no lo logró porque no se dio. Yo no lo logré porque no se dio, pero estuvo la intención. Pidamos perdón a Dios por nuestras malas intenciones.
Dios no solamente perdonará, sino que limpiará nuestra alma de toda maldad, de todos nuestros malos pensamientos. La cruz del Calvario. Pero vayamos más arriba. El lugar santísimo, donde está Jesús intercediendo por usted y por mí, nos lleva a recordar constantemente, cada vez que vayamos al lugar santísimo donde está Jesús, que el pecado es serio, que el pecado causa la muerte y la muerte eterna, pero que Dios perdona al penitente sincero. Cada vez que miramos al lugar santísimo, vamos a desarrollar fe en Cristo Jesús. Oremos. Amante Padre, gracias te damos por el mensaje de esta mañana. Perdona nuestros pecados. Padre eterno, concédenos el Espíritu de Cristo en nuestras vidas, porque Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Para que Él, viviendo en nuestra alma, en nuestras mentes, nos haga vencedores del pecado. Para que Él nos siga autoexaminando y nos lleve a cada rincón de nuestras almas para ver cuántos pecados tenemos sin confesar. Te rogamos, oh Señor, que Cristo obre en nosotros un genuino arrepentimiento y nos lleve a la confesión y a la entrega y al morir al pecado y a la maldad. Gracias por amarnos. Padre eterno, enséñanos a amarnos entre nosotros mismos. Porque, Señor, si iremos al reino de los cielos, allá no puede haber diferencias. Allá no nos podemos distanciar, porque no llegaremos si no logramos superar estas cosas. Enséñanos a amarnos aquí en la tierra, indistintamente estemos distantes unos de los otros, pero estamos unidos en Cristo Jesús. Gracias por amarnos. Gracias porque tu Espíritu sigue obrando en nuestros corazones. Quita los prejuicios doctrinales, rompe, deshace todo aquello, Señor, que nos impide ir a tu palabra y al espíritu de profecía, investigar, para que Cristo, fuente de verdad, nos enseñe toda verdad. Gracias por amarnos. Enséñanos a amar a nuestros dirigentes, a respetarlos y a tenerlos por dignos por el ministerio que realizan. Gracias, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.